con el éxito de la ópera argentina, que fue estrenada en Venecia. Allí en Italia se ganó el aprecio del público, que le llamaba il caro Sassone, es decir, el querido sajón, así le llamaban. Posteriormente viaja a Hannover, trabajando como compositor y director de orquesta. Luego se traslada a Londres, donde estrenó la ópera Rinaldo en 1711, con gran éxito. En 1714 fue nombrado tutor de los hijos del rey de Inglaterra. Posteriormente, Händel acabaría conquistando al público inglés cuando escribió las más hermosas óperas italianas de su tiempo, bajo el mecenazgo del duque de Chandos. Compuso su oratorio Esther y sus famosos 11 anthems chandos en honor a su mecenas, y estas obras fueron para coros, solistas y orquestas entre los años 1717 y 1720. En 1719 se le concedió un subsidio para fundar la Royal Academy of Music, o sea, la Academia Real de Música, centro del que fue presidente. Destinada a los espectáculos operísticos, fue esa fundación que se estrenarían algunas de sus grandes óperas: Radamisto en 1720, Giulio Cesare en 1724, Tamerlano en 1724 también, y Rodelinda en el año de 1725. Para el año 1727 consiguió la nacionalidad británica, porque recordemos que era alemán. Un año después, la Royal Academy se vino abajo y fundó una nueva compañía. En 1734 se vio forzado a trasladarse a un nuevo teatro por las presiones de la Opera of the Nobility, compañía rival, y continuó componiendo ópera hasta el año 1737, año en que las dos empresas, tanto la Opera of Nobility y la que él había fundado, se vinieron abajo y dejaron totalmente de funcionar. Primera parte del concierto, la profecía, aria para tenor, recitativo para tenor. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías 40, 1 y 2. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Parte para tenor y coro. Después la contralto cante: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La misma contralto canta, y después el coro: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Jehová: ved aquí al Dios nuestro. Isaías 7:14 e Isaías 49, primera parte del concierto. La parte de la introducción, el preludio, nos abre de puerta completa el drama de la profecía y de la salvación en Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Dios y aquel que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, trazando en la estela, trazada al Señor. gloria de Dios.
Con esta palabra, con esta parte del coro y la contralto termina la primera parte, la profecía. En el año de 1737, un ataque de parálisis obligó a Händel a permanecer inactivo una temporada y se retiró a Aquisgrán. La enfermedad que tenía y las primeras evidencias que de ella surgieron datan del 13 de abril de 1737, luego de haber completado la revisión de su primer oratorio italiano, El triunfo del tiempo y la verdad. Periódicos londinenses señalaron que el 30 de abril, que ya se va a cumplir en unos pocos días, el señor Händel ha estado indispuesto desde hace poco tiempo con un reumatismo. Así lo dictaminaban los periódicos y los reportes de aquel entonces. Pero después ellos admitieron, los medios masivos de aquel entonces admitieron que era más fuerte la cuestión, no nomás era un reumatismo, sino que ellos dijeron o consignaron en los periódicos, algunos de ellos dijeron: el ingenioso señor Händel está muy indispuesto y es debido a un trastorno paralítico. Al presente no logra usar su mano derecha. Si no se recupera, hará que el público se prive de sus finas composiciones. O sea, ya lo tomaron muy en serio, porque ya estaba bastante mal. Se supone que él preparaba sus oratorios, y mejor dicho, sus óperas, y en las primeras semanas, pues, estaba lleno el teatro, pero después, pues ya la gente lo abandonaba, ya no quería, y ya no seguían yendo, y el teatro ya no se le llenaba, y pues tenía que pagar los contratos de músicos y de cantores. Lord Shaftesbury corroboró la información anterior en su libro Recuerdos de Händel, donde relata que Händel pues daba a notar gran fatiga y desgano asociados a una parálisis que ha afectado 4 dedos de su mano derecha, impidiéndole interpretar música, y en ocasiones ese trastorno parece haber afectado también su intelecto. Es decir, el estrés tan terrible a que era sometido Händel, pues provocó ese tipo de reacciones en su cuerpo. Händel, para entonces, acudió en septiembre, y por periodo de 6 semanas, a partir de ese año, en 1737, a los baños termales de Aix-la-Chapelle, en Aquisgrán, Renania del Norte, famoso por sus 30 manantiales de agua mineral, la más caliente de toda Alemania centro-norte, a los cuales se le atribuyen propiedades curativas. Regresó completamente recuperado en noviembre de ese año de 1737, dando testimonio de que cuando él estaba tratándose de la enfermedad asistió a una de las congregaciones luteranas de Alemania del Norte y que el Señor le había sanado. El Señor había hecho con él un gran milagro y había quedado completamente recuperado. Después continuó escribiendo febrilmente, y las óperas con tema bíblico que escribía las convirtió en los llamados oratorios, los cuales, como decíamos, no necesitan de vestuario ni de escenarios para ejecutarse. Fue en efecto Händel el creador del oratorio inglés y siempre se le ha reconocido como tal. La parte B, cumplimiento de la profecía. Nacimiento, ministerio
pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obra para coro. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Iniciamos con la sinfonía pastoral del oratorio de Génesis. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Repentinamente aparecieron con él ángeles y una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, que veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado.
intermedio. Bueno, ¿sí soy yo? Tenemos un pequeño intermedio. Si gustan, vamos allá afuera, hay algo que quieran tomar agua, un refresco. Sí, les pedimos que pasen a tomar algo para refrescar la garganta. Les agradecemos que tomen sus asientos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la biografía de este gran compositor germano inglés, podemos decir que durante los años 30 del siglo XVIII se consagró a la composición de oratorios con tema bíblico. Para aquellos escépticos que no quieren mencionar la sanidad milagrosa de Händel, omiten el hecho de que después de que en su primera parte como artista Händel escribió óperas con tema pagano, con tema griego, después prácticamente compuso ya oratorios con tema bíblico. Así, en el año de 1733 escribe su oratorio Atalía. El oratorio Saúl lo escribió en el año de 1739, y muchas obras instrumentales que acompañaban a los oratorios, entre los que hay que destacar los conciertos para solistas del Opus 4, que compuso en 1733, y son 5 para órgano y 1 para arpa. Es un deleite escuchar el concierto para arpa y orquesta de Händel, se los recomiendo, bájenlo de YouTube, y ustedes podrán disfrutar de este maravilloso concierto para arpa de Händel. También compuso los 12 concerti grossi, es decir, conciertos grosos del Opus 6, en el año de 1739. El 13 de abril, hace poquito, se cumplió el aniversario. El 13 de abril de 1742 estrenó en Dublín, Irlanda, el oratorio del Mesías. Su obra, que ha sido más famosa y que se presenta pues en todo tiempo, casi en todo el año, se presenta en todos los lugares del mundo, en particular en la Abadía de Westminster. El oratorio no solo es una obra maestra del barroco coral, sino también una de las composiciones más populares de la música barroca de todos los tiempos. De hecho, muchos la consideran una obra de comunión espiritual, no solamente con el Señor, sino como un puente que conecta la presencia del Señor con todos los hombres.
Händel unía a la condición de compositor de éxito a las de empresario y filántropo, pues creó un fondo para apoyar a los músicos ancianos y a sus familias, y llegó a ser gobernador del Hospital para Desamparados, que se benefició económicamente con la interpretación en sus instalaciones de algunas de sus obras más famosas. Consiguió recaudar para ese hospital de desamparados, la suma enorme para aquella época de casi 7,000 libras esterlinas, gracias a los conciertos ofrecidos desde el año de 1749, año en que dio el primer concierto de carácter benéfico a fin de completar la capilla del hospital. En su testamento, que se conserva en el museo con oro en paño, el músico legó al hospital la partitura original del famoso oratorio del Mesías, que tantas veces había interpretado y que tantos recursos económicos había supuesto para esa institución benéfica. Por lo anterior, podemos decir que Händel escribió el Mesías por el agradecimiento profundo que tuvo para con nuestro Señor Jesucristo al haber obrado el milagro que le permitió vivir en la segunda mitad de su vida. Según sus más cercanos biógrafos, Jorge Federico Händel, antes de fallecer, expresó lo siguiente: quisiera morir en Viernes Santo para reunirme con mi Señor Jesucristo en el día de su resurrección. Falleció en Londres el 14 de abril, Viernes Santo, del año de 1759, completamente falto de la vista física, pero con la vista puesta en el infinito, en el eterno, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Después de sus funerales, fue sepultado en la abadía de Westminster el 20 de abril de 1759. Todos los años, en ese templo se presenta la obra cumbre de este gran cristiano, Jorge Federico Händel. Allí se encuentran sus restos en la abadía de Westminster. La parte final, mis queridos oyentes y hermanos, se trata sobre la vida victoriosa en Cristo y la eternidad con Él. La resurrección, la vida victoriosa y la eternidad al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús nuestro Salvador. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, según 1 Corintios 15, 21 y 22. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 57. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, según dice Apocalipsis 11:15. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Las tres últimas partes que entonaremos serán: si por hombre fue que la muerte vino, para coro, mas gracias a Dios, y el aleluya para gloria de nuestro Padre Celestial.
Cuando se presentó por primera ocasión el Aleluya de Händel, el rey de Inglaterra se puso de pie, no por el coro,
ni por la orquesta, sino por la presencia de Dios, la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. A partir de entonces, todo el pueblo cristiano que ama al Rey de Reyes y Señor de los Señores, también se pone de pie para rendirle honor y gloria al único que la merece. Amén. Aleluya,
Nos llena de gozo y de júbilo este concierto, esta conferencia que hemos escuchado el día de hoy. No cabe duda que el Señor se engrandece a través de sus hijos y a través de los dones y de los talentos que a los mismos da. Lo mismo que la creación anuncia su poder y su gloria, también sus hijos que le alaban dan testimonio de su grandeza, porque todo lo que tenemos es del Señor. Agradecemos a nuestros hermanos su participación y damos lugar para preguntas y comentarios de algunos que ustedes quieran hacer, preguntas que quieran hacer al conferencista, a nuestro hermano Francisco Corona. ¿Algún comentario? Lo pueden hacer. Damos 5 minutos para que para ello. Gracias, maestro. Solo quiero yo hacer acotar 3 situaciones. Primero, a los padres de familia. Fidex ha tenido el propósito de traer redención a la cultura que está en estos momentos en manos de los paganos. Nuestros hijos no han escuchado estas alternativas. Los únicos que escuchan es a un Justin Babas, creo que así se dice, ¿verdad? O cosas por el estilo. Personas que no se inglés, hermano, discúlpenme, sí. Entonces ven una nueva generación que ignora todo esto, que no sabe que la creación gime porque espera la redención de los hijos de Dios, que traigan una nueva dirección a la cultura. Otro punto también, hermanos, los que nos han podido seguir recordarán cuando pasamos la película La muerte de un rey. El productor de esta película proyectó una imagen de Oliver Cromwell como un cacique, un tirano, un ambicioso, y no dudamos que un hombre mortal como usted y como yo tuviera debilidades y tuviera fallas. Eso no lo ponemos en duda. Pero dejar todo eso así, si ellos solo hablan, esa es la única verdad que tendrán. ¿Cómo equilibramos esa verdad? Cuando yo fui estudiante, a mí me dijeron que Juan Calvino era un afeminado, y con esa imagen yo crecí. Cuando yo estuve en la escuela, estoy hablando de la preparatoria y la universidad, me dijeron que Martín Lutero era un lujurioso que se robaba a las monjas, y esa es la imagen que yo tuve por mucho tiempo de Martín Lutero. Entonces esa fue la imagen que este productor de la película La muerte de un rey nos vendió de Oliver Cromwell. Pero para los que son reformados, para los que son presbiterianos, quiero recordarles que bajo el mandato y la dirección de Oliver Cromwell, mientras los soldados morían en los campos de Inglaterra, el Parlamento convocó para que se elaborara lo que hoy conocemos como los símbolos de fe presbiterianos: la confesión de fe, el catecismo mayor y el catecismo menor, ¿sí? Y otras cosas que más podríamos decir. El comentario viene, y la tercera cosa, con lo que nos comentó el maestro Corona cuando hablaba de en el momento en que se para el pueblo cristiano, cuando se entona el aleluya. Yo he tenido oportunidad de ver esta obra en distintas dirigida por distintos directores. Uno de ellos, Arturo Dimec, cuando la presentó, lo que pasa es que el rey estaba cansado y se paró. Ese es el más decente. Pero yo he escuchado otros directores que dicen palabras que no me es permitido decir aquí. ¿Dónde están los cristianos entonces para equilibrar esto? Porque si ellos nada más escuchan esa versión, pues con esa se van a quedar como yo me quedé cuando era joven. Esto es lo que nosotros queremos como cristianos, que ustedes, que los jóvenes, que los niños tengan una nueva perspectiva de la cultura, hermanos, y que hace falta rescatar todas estas áreas,
¿sí? Todas estas áreas que ahora están en manos paganas. Maestro, muchas gracias por esa aclaración y Dios les bendiga a usted y a los hermanos que participaron. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante. Sí, mi pregunta va dirigida al maestro Corona, a nuestro hermano, porque efectivamente, como decía el pastor Velázquez, nos encontramos en una época convulsiva fuera de estos recintos, en donde el ser humano se ha apartado realmente de la espiritualidad y de la palabra de Dios. Y mi pregunta es muy específica. ¿Cómo observa y cómo contempla usted personalmente esa fusión de nuestra religión con el aspecto cultural? Porque realmente la cultura necesita espiritualizarse. La palabra de las escrituras debe extenderse muy al infinito dentro de nuestro planeta, y además de eso el ser humano se ha apartado del pensamiento cristiano, se ha apartado de las escrituras, se ha apartado de todo lo esencial, y esa fusión me gustaría que usted nos diera un enfoque desde el punto de vista cristiano y cultural. Bien, hermanos y amigos, la cultura de nuestros días es una cultura que se encuentra totalmente humanizada, pero con esto no quiero decir que se hayan construido instituciones para que atiendan las necesidades humanas. Todo lo contrario. Los científicos de hoy quieren descubrir lo que ellos quieren descubrir. Me explico. En la frontera de Francia con Suiza, ustedes saben que construyeron un gran aparato que es el acelerador de hadrones, en donde el hombre quiere encontrarse con la teoría del Big Bang, que es la que dicen que se llevó a cabo para de allí detonar toda la vida. O sea, el hombre quiere encontrar lo que él quiere y no lo que la palabra del Señor dice. El Génesis es muy claro cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. De esa palabra pasaron muchísimos años. Y lo primero que creó el Señor fue la luz. Lo primerito que creó. Y si a alguien le preguntáramos por qué creó la luz, alguien diría: bueno, porque la tierra estaba oscura. Pero eso no es cierto. La luz el Señor la creó para darnos una idea de la grandeza del universo, de su grandeza, de su poder, de su infinidad. La luz corre, ustedes lo saben, a 300,000 kilómetros por segundo. Y Él es luz. Dice la Escritura que nuestro Dios es luz. Y después en el Nuevo Testamento, en Juan, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1 es la reedición del Génesis, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo. Y nos da a nosotros un mandato que aprendimos muy fuertemente allá cuando estudiábamos la maestría aquí con el doctor Velázquez: el mandato cultural. En el mandato cultural el Señor le dio al hombre una orden. No era optativa, era una orden directa del Señor.
le dio la tierra para que la cultivara y para que le pusiera nombre a todos los animales y para que el hombre pusiera su mano de cultura sobre la tierra. Vino el pecado, el hombre cayó y con él la tierra fue maldita. Por eso nos molestan los moscos en la noche, y las moscas, y las cucarachas, y todos esos animales. ¿Por qué? Porque la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Y lo que antes eran pecados aislados, como por ejemplo el caso de Sodoma y Gomorra, que eran pueblos apartados, no había medios de comunicación. Ustedes saben lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. El Señor destruyó esa ciudad. El Señor destruyó la ciudad porque el pecado ya era inaguantable a los ojos del Señor. La isla de Lesbos está en el mar Egeo, en la ruta del apóstol Pablo, también recibió su castigo, el castigo de Dios. Y ahora el pecado está ya no situado en un lugar apartado por allí, sino ahora es a escala mundial, a escala mundial. El hombre blasfema fácilmente contra Dios. El hombre quiere apartar, a como de lugar quiere apartar el nombre de Dios de todas las cosas. Y así, los sabios hablan de que hace 5,000 millones de años, y uno se queda, ¿5,000 millones? ¿Qué es eso? O sea, no se puede imaginar. Empezó a surgir el hombre. Y después dicen, el hombre era menos inteligente antes que ahora porque fue evolucionando. Porque era casi, cuando presentan las películas allí de algunos temas bíblicos, ¿no? Presentan al hombre así como semisalvaje, así como todavía vistiendo pieles y así, en fin, ¿no? Casi reptando o casi caminando como un primate. Lo cierto es que cuando el Señor creó al hombre, lo creó inteligente, tal como en estos días. El hombre de hoy no es más inteligente que antes. La Biblia lo dice muy claro, que es lo que ha sido, lo mismo que será. Y nada hay nuevo bajo el sol. La cultura, por tanto, mis queridos hermanos, está siendo devorada por un materialismo, por un grosero materialismo, en el que el hombre se cree que es el amo de la creación. El que puede decir, esto se hace y esto no. El motivo religioso base, que es naturaleza, libertad, nos dice que el hombre, dice que controlando las fuerzas de la naturaleza puede controlarlo todo. Y el motivo libertad, pues nos habla de que el hombre quiere deshacerse de lo que es Dios. Pero el Señor, dice la Escritura, se reirá de ellos. No tarde el día en que el Señor ejecute un juicio sobre esta tierra. Y no nos estamos poniendo a ser como los profetas que andan por allí de la lengua. No, lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Como decía el doctor, la tierra espera la redención de los hijos de Dios. Y si nosotros ponemos nuestra parte para equilibrar, como decía el doctor, entonces, y solo entonces, mis queridos hermanos, habremos de ir desterrando esa idea humanista y atea de aquellos que quieren arrancar del pueblo evangélico, de nuestras familias, de nuestros pequeños, de nuestros jóvenes, quieren arrancar la fe. Afortunadamente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la salvación en Cristo Jesús estará presente porque Él es eterno y porque sus mandamientos han de cumplirse, lo quiera o no lo quiere el hombre. ¿Algún otro hermano que una participación más podemos, yo creo que, permitir? Bueno, yo quiero agradecer a mi
licenciado Gonzalo, al licenciado Mariam por haberme invitado, y efectivamente yo creo que nuestra juventud está perdida en todos los medios de comunicación, en toda la modernidad actual, desde los juegos para los niños que son agresivos, son sangrientos. Estamos perdidos en una situación de televisión con comedias, enseñándoles cosas que no deben aprender, abriéndole los ojos a un mundo. Nuestra hermana Elizabeth Juárez, otra de mis exalumnas, y nuestro hermano Pepe Espinosa, quien también nos ha ayudado en el Instituto de Música para formar ministros de nuestro Padre Celestial. Yo estoy muy agradecido porque ellos, mis hermanos, siempre me han apoyado. En particular, mis hermanos Santiago López, Rosita, Concha, Daniel. Conchita inició a los 14 años y siempre ha conservado una voz magnífica para adorar al Señor. Esperamos en nuestra próxima presentación que nuestros hermanos egresados del Instituto de Música, ellos sean los que ahora participen en el siguiente concierto. Por lo demás, agradezco a FIDEC, al licenciado Gonzalo, a la licenciada Mariam, al doctor Velázquez, que tan gentilmente, que ha tenido una gran gentileza con nosotros. Pues agradecerles esto, agradezco a mi familia, a mi hijo, a mi nuera y a mis 2 nietas que hoy me acompañan, y a todos ustedes, mis amados. Los queremos, los amamos y esperamos para ustedes, hermanos y amigos, la más grande, la más maravillosa de las bendiciones de Dios. Muchas gracias. Pues bien, hermanos, después de estas palabras conmovedoras de gratitud a nuestro Dios, si ustedes me lo permiten, deseo hacerles, sin cansarles, cuidando de no cansar y abusar de su generosidad, hacerles algunos comentarios acerca de FIDE. FIDE, Fundación para la Investigación y Docencia del Desarrollo de la Creación. Fue fundada, pudiéramos señalar como fecha, el viernes 8 de agosto de 2008. FIDE, en su nacimiento, pues tuvieron que pasar y reunirse muchas circunstancias en las cuales el Señor obró para que se fundara FIDE. Reconocemos que no es obra, que todo lo que el Señor hace siempre lo hace de una manera sabia, y no es obra en sí de las personas, sino es de Dios, que reúne las circunstancias y a las personas para fundar organismos que van a dar testimonio acerca de su grandeza. En 2008 se fundó FIDE, y gracias a la participación de nuestro hermano ingeniero Alberto Gómez Rodiles, que aunque no está aquí con nosotros físicamente, sí está presente de corazón y espíritu, porque él siempre ha sido una persona muy activa junto con su familia y su esposa, la maestra Edith Flores, y aunque no está aquí, seguramente nos está viendo por internet, y le mandamos un cordial y afectuoso saludo, y que Dios lo siga bendiciendo y usando en esta labor que sigue, y en ese testimonio que sigue dando FIDE, y ahora él desde Matamoros sabemos que sigue dando testimonio de estas actividades de FIDE. Bueno, FIDE quedó fundada en su propósito primario de impulsar el desarrollo y aplicación de la cosmovisión bíblica en las áreas de la educación, la política y el ámbito económico. También en la esfera de la estética, biológica y otras esferas, pero hemos funcionado principalmente en estas esferas: la política, la economía y la educación, porque creemos que son
los motores fundamentales de toda sociedad, porque FIDE es llamado, y como todos nosotros como siervos del Señor fuimos llamados a transformar la cultura a la forma que el Señor estableció que debía ser ordenada. Y así FIDE ha llevado a cabo diversas actividades, ha tenido sus conferencias acerca de política, ha hecho traducciones, ha hecho simposios acerca de la educación, ha hecho traducciones de joyas de la literatura y la educación que ahora sirven como currículum en escuelas que creemos tienen una perspectiva cristiana. FIDE, gracias a FIDE se impulsó una escuela que se conoce como Harvester. La escuela aún está viva, aunque a pesar de las críticas no solo de humanistas, sino también a veces del pueblo del Señor, que todavía se resiste a creer que la vida cristiana se limita a 4 paredes el día domingo. La vida cristiana es una forma de vida, y entonces creemos que la educación también debe estar a los pies y el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y la escuela sigue viva, aunque muchos a veces han creído que está gobernada por unos locos cristianos que creen que la educación es responsabilidad de los padres, porque los que obedecen el Evangelio, para muchos el Evangelio es locura, pero para el Señor es obediencia y es poder. Entonces, que Dios siga permitiendo a estos padres que sigan trabajando bajo la visión cristiana, y para eso también está FIDE, para cuidar que se siga apoyando la educación. También FIDE está pensando, en la última reunión de planeación anual se acordó formar un instituto político cristiano. Creemos que también los cristianos debemos tener una conciencia política. Tenemos que estar conscientes de que estamos para servir a nuestro prójimo, y en el área donde estemos también tenemos que ser los responsables de estas decisiones en política, porque nosotros somos también ciudadanos, es una parte de nuestra realidad, la política. Y así diversas actividades que viene desarrollando FIDE. ¿Y quién la sostiene? El Señor, su gracia, su fidelidad. Por eso nosotros, siempre que tenemos la ocasión, les pedimos a ustedes que apoyen este ministerio a través de sus donativos, a través de sus oraciones, a través también de su asistencia a las conferencias y a los eventos que se organizan. Pues doy lugar a la secretaria de FIDE, María González Acevedo, quien nos va a hacer favor de pasar a recibir los donativos. Están en su programa, hay un sobrecito, si gustan ustedes meterlo, no importa si son cheques, pagarés, lo que sea, recibimos de todo ello. Bien, hermanos. Les pedimos que no se vayan, hermanos. Algunos hermanos nos piden que por favor repitamos el aleluya. Entonces, si ustedes quieren, por favor, manifiéstenlo aplaudiendo al coro, por favor. Cuando lo indique nuestra hermana María, ya va a terminar. Cuando no lo indique la hermana, mientras afinan los instrumentos, porque ya se les desafinaron.
Hola, María. Si me permite, maestro, un segundito. Sí, hermano. Nada más, hermanos, para redondear la información que se acaba de mencionar. El Instituto Político Cristiano se ha venido trabajando en él durante casi un año y gracias a Dios estamos a punto de iniciarlo. Dios mediante, en el mes de julio, fecha a corroborar. Pero de entre las materias que se intentan dar para la formación política cristiana son: 1, cosmovisión bíblica; 2, liderazgo reformado; 3, iniciación a la política; y 3 y 4, oratoria. También queremos recordarles que año con año FIDEC celebra un simposio sobre la educación, y en esta ocasión, en el mes de julio, en su 5º aniversario, el simposio de la educación será la enseñanza de las ciencias matemáticas en el aula cristiana. Trataremos de demostrar que las matemáticas no son tan neutrales como algunos piensan que lo es, que aquí tiene mucho que ver Pitágoras, y que era un filósofo y que construyó las matemáticas bajo su filosofía. Así que estén pendientes de estos siguientes eventos. Gracias, maestro, el tiempo es suyo. Aleluya.
tomar todo su asiento. Gracias. Pues es el momento de la clausura, hermanos. La verdad, se oye precioso aquí, hasta se enchina la piel. Gracias a Dios por su participación, hermano. Gracias por habernos traído este concierto, esta conferencia, el concierto. Ha sido de mucha bendición. Y para despedirnos, vamos a orar, a ponernos de pie. Gracias a todos los que participaron, al coro, Pide, todos ustedes que pudieron venir, se den el tiempo de estar aquí. Y gracias a Dios, como dice la Escritura, por su don inefable. Vamos a orar. Nuestro Dios y Salvador, gracias, Padre, por estos momentos de alabanza, de gratitud a tu persona, Señor, porque te lo mereces, porque nos has hecho tus siervos, tu pueblo, tus hijos, y no hay nada, Señor, con qué pagar todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por nuestros hermanos del coro, gracias por todos los que participaron, Señor, porque servirte es un privilegio, Dios. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Despídenos con bien, que nos lleves con bien a cada uno, Señor, y pues que nos salgamos y vayamos de aquí contentos por lo que oímos hoy. Gracias, Dios, porque todo está funcionando y funciona conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos la honra y la gloria que solo tú te mereces. Amén. Amén. Nada más quiero recordarles a todos que el próximo concierto, conferencia, no se les olvide para que agenden